estar aquí. Estuvimos hace unos días, por varios días, tuvimos la invitación y la oportunidad de estar allí en Cuba visitando la isla bonita con mi suegro, la familia, y compartiendo el evangelio en algunos lugares que tuvieron a bien invitarnos. Y aquí estamos, gracias a Dios. Se les extraña, se les ama y aquí estamos, gracias a Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios, Efesios 6, capítulo 10. Amén, amén. Me regalan un poquito más aquí o afuera, no sé. Ahí está, con eso está. Amén. Creo a la palabra de Dios. Y usted, es bueno estar aquí. Dios guarde a nuestro pastor. Está en Manzanillo haciendo una gran labor y agradezco esta oportunidad de estar aquí. Quiero presentar un tema que es muy complejo, muy amplio. No lo sé todo. Quiero hacerle una propuesta. Estoy abierto. Soy humano. Me puedo equivocar. Espero que no. La máxima autoridad aquí es la palabra de Dios, no yo. Pero me parece que lo que vamos a hablar es de acuerdo con la Escritura. Y tengo una mente abierta, un corazón abierto. Quiero hablarles de una parte de la oración. Muchas veces cuando hablo, me gusta hablar de la practicidad, lo práctico que es el Evangelio. Y a veces parece que predico contra la oración, pero no predico contra la oración, sino contra prácticas que tenemos en el cuerpo de Cristo, contra ignorancia que tenemos, que también yo he ido dejando, gracias a Dios. Y me voy a ir comunicando y explicando mejor con la ayuda de Dios, porque no todo se hace por oración, pero también no la debemos dejar fuera. La oración es una herramienta que Dios diseñó. Y déjeme ser un poquito incisivo, un poquito inquietarle un poquito, y escúcheme con amplitud, porque si no va a sonar como herético, pero no es herejía, y gracias a Dios está ahí guardado, grabado. Cuando yo oro, cuando tú oras, estoy usando palabras. Dios creó al mundo ¿con qué? Con palabras. Dios cree en su palabra, por eso habla. Él dice que Él dice más o menos así, y me parece que es en un salmo: Él engrandeció su nombre y su palabra por encima de todos. Yo sé lo que quieren decir a veces, pero tal vez hay frases que no nos ayudan. Cuando dicen el poder está en la oración, yo diría que el poder se desata porque el poder está en el nombre de Jesús. Y el poder está en su palabra, a la cual le damos voz o repetición. Amén. Déjeme decirlo un poquito chusco, y pasa en todos lados. Aquí ha pasado, aquí en México, en la iglesia, en alguna casa, y en Cuba. Estuvimos allá y tuvieron a bien en una ocasión invitarnos a comer en una casa muy hermosa, y estaban ahí unas autoridades de una denominación, y tuvieron a bien decirme: siéntate con nosotros y come. Y ahí estuve comiendo. Entonces en la mesa pusieron los platos para de ahí servirnos, y entonces agarré mi tenedor y vi una carne muy rica, enchiladita así, y cuando quise meter el tenedor, no sé si les ha pasado, no entra. Entonces pues ya uno se va haciendo un poquito colmilludo, y dije: esta carne. Entonces ahí nomás agarré un pedacito así. Los demás agarraron carne, y ya después escuchaba las expresiones.
préstame un cuchillo. Y bueno, terminamos todos riéndonos. Decía, no, es que es carnero. Le digo, si es carnero, yo creo que me tocó a mí un cuerno porque estaba un poco duro, ¿no? Pero me di cuenta que uno de los que estaban comiendo pidieron un cuchillo. Porque un cuchillo, alguien puede decir, ocupo un cuchillo porque la carne o lo que voy a comer necesito cortarlo. Es una bendición que mucha gente no lo sepa usar o lo use mal, esa es otra cosa. El cuchillo regularmente está diseñado con un mango y la parte que corta. Si esa bendición yo no la sé usar, no voy a producir resultados. Si yo agarro por la parte que corta y quiero cortar con el mango, tengo el cuchillo en mis manos, pero no lo estoy usando bien. Y algo así pasa con algunos principios y algunas herramientas que Dios nos ha dado en su palabra, en el cuerpo de Cristo. Quiero empezar entonces a reflexionar en voz alta con ustedes sobre orando en el Espíritu. Efesios 6:10, ¿está listo? Sí, yo sí. Por lo demás, hermanos míos, hermanas mías, la Biblia es para hombres y mujeres, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis, diga conmigo, se puede. Lo podemos repetir, se puede. Si la Biblia dice que se puede, se puede. Se puede estar firme contra las acechanzas de ¿quién? Fíjese que no dice del cristiano. ¿Quién es el que acecha? No el cristiano. Nuestra tarea no es acechar. Nuestra tarea es otra. El que acecha es el diablo. Y yo y tú y yo podemos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si Dios dice que se puede, no es mentira, se puede. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Déjenme hacer una pausa. Vamos a ir desmenuzando este tema. Pablo en algún momento de su vida estuvo en Éfeso. Y si no mal recuerdo, en Éfeso pasó un incidente, bueno, a él le pasaron muchísimos, lo perseguían. Pero en Éfeso parece que había un templo, una diosa que tenía su fama. Todos los dioses son falsos, más que Jehová nuestro Dios es el Dios verdadero. Y había una gente que hacía templecillos y un hombre, parece que era Demetrio, juntó a los que fabricaban templecillos y les dijo, ¿saben qué? Palabras más, palabras menos. Pablo, estos hombres están llenando del evangelio y no solo vamos a dejar de vender, sino que la reputación decían ellos, de la gran diosa Diana va a caer. Y se empezó a hacer un alboroto en la ciudad que duró horas. Los hombres gritaban, los hombres, grandes Diana de los Efesios, estaban gritando. Quisieron tomar a unos cristianos y violentar. Y Pablo quería meterse como que para ir por ellos y le dijeron, no te metas, salte. Fue un momento muy difícil, muy duro. Y Pablo, interesantemente, guiado por el Espíritu Santo, escribe a esa iglesia y les dice, la lucha no es de esos hombres, sino que espiritualmente hablando algo sucede y hay hombres y mujeres que prestan oído, por un lado, al Espíritu Santo, pero también hay otra gente que prestan oído a otros espíritus. Pero escúcheme porque quiero hacerle un planteamiento. Pablo no dice que el cristiano salió a acechar. Pablo dijo, yo he salido, el Señor me mandó a predicar el evangelio, a abrirles los ojos. El diablo es el que anda acechando y la lucha que él, no tú y yo, sino que él produce,
el que acecha es el enemigo, no tenemos lucha. ¿Quién acecha? ¿El cristiano? A la luz de este verso quiero proponerle que no. El enemigo es el que acecha, el que lucha. Entonces el pleito no es con el esposo o la esposa, sino que es gente que a lo mejor está dándole oídos o haciendo caso omiso a la voz verdadera. ¿Me estoy comunicando? Por tanto, dado que suceden esas cosas, tomen toda la armadura de Dios para que podáis, es decir, se puede resistir en el día malo. Puedo estar firme, puedo resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar como no aguados, sino firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto de algo muy especial, el evangelio, las buenas noticias de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis, porque se puede apagar todos los dardos de fuego del maligno. Se necesita la fe que viene por el oír la palabra de Dios. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, en otras palabras, guiados por el Espíritu Santo y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Una de las causas por las cuales orar es por todos nosotros los santos. Diga conmigo, yo soy santo. Y Pablo en ese tiempo, en ese momento dijo, y por mí a fin de que escúcheme, al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Yo me he estado preguntando porque a veces escuchamos afirmaciones en alguna cinta, en algún disco, en algún canal, en alguna plática. Y he estado en estas horas repasando qué dice la Biblia. Le digo, no soy un experto, sigo estudiando, estoy abierto. Yo veo que el que acecha no es el cristiano, sino ¿quién? El diablo. Yo no veo a Pablo que dijo, oren por mí porque estamos llevando una guerra, sino que dijo, oren por mí porque cuando vuelva a abrir mi boca para presentar el evangelio, naturalmente se va a levantar oposición, manifestada en hombres y mujeres, pero incentivada por huestes, seres que se levantaron contra Dios. Jesús buscaba guerrear, o cuando le salía un endemoniado, entonces es que actuaba explícitamente. ¿Qué tipo de lucha es? Son unas preguntas que me estaba haciendo. ¿Es una lucha propositiva o en caso de estorbos? Yo quiero hacerle unas propuestas y quiere el Espíritu de Dios despertar nuestro espíritu. Amén. Acompáñenme a Hechos 16:12, por favor. Esa es una escritura muy conocida. Hechos 16:12. Fíjese que a veces escuchamos temas o frases o conceptos como guerra espiritual, como donde meten la oración. Pero hay veces que no hay esas. Otra vez, estamos reflexionando, estoy abierto, pero también estoy abierto a que si hay algo en mí que debo cambiar a la luz de la palabra, lo voy a hacer. Aunque lleve 5, 10, 15, 20 o 30 años en el evangelio, sigo
teniendo acceso y estoy abierto a que Dios siga dándonos vino nuevo. Amén. Porque el vino nuevo continúa. Guerra espiritual. ¿A qué nos mandó Jesús? Hechos 16:12. En el verso 13, un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. También en otras partes parece que leemos que el diablo ciega los ojos, pero Dios nos mandó a abrir los ojos con la luz del Evangelio. Jesús dijo, yo soy la luz, y después nos dice, ustedes somos la luz. Amén. Y tenemos que brillar. Y usted y yo que estamos puestos aquí en Puerto Vallarta somos una antorcha para la ciudad y tenemos que brillar, tenemos que alumbrar. Y cuando fue bautizada, verso 15, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha. Fíjese que no me había fijado, pero donde solía hacerse la oración, ahí se predicó el evangelio y fue salva Lidia. Interesantemente. Y mientras iban a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía, ¿qué dice la Biblia? Por muchos días. Y deberíamos preguntarnos, si alguien mencionó lucha, fue Pablo. Y deberíamos preguntarnos, ¿qué sabía él? ¿Cuál era la instrucción de Dios para él y para nosotros? Que me da la impresión de que él decía, yo voy a la oración, no solo a orar, sino que había gente que fue salva. Y en el transcurso de ir a donde iba, con su enfoque puesto donde iba, había un espíritu en una muchacha que empezó a hacer ciertas manifestaciones. Y Pablo no hizo nada respecto a la muchacha, sino que se mantuvo yendo ¿a dónde? A la oración. Hablaba del evangelio. El ejemplo está claro porque Lidia fue salva. ¿Me estoy comunicando bien? Y lo hacía por muchos días. 1, 2 días no son muchos, 3, quién sabe, muchos días, más desagradando a Pablo. Diga conmigo, más desagradando, ¿lo decimos? Más desagradando. Y yo no sé si después de esta plática, Dios quiera que sí, algunos de ustedes digan, basta ya, voy a hacer algo respecto a Vallarta. Pero no estoy hablando de salir a marchar. No estoy hablando ni decirles vamos a hacer guerra espiritual. No, por eso vengo hablando de este tema. Pero usted y yo estamos puestos en esta ciudad como lumbreras. El Señor en alguna ocasión menciona que buscó a alguien que hiciera vallado y no lo halló. Pero aquí hay una iglesia. Cuando Él iba a destruir a Sodoma y Gomorra, no lo hizo porque estaba Lot, tuvo que sacarlos. No estoy diciendo que Dios quiere destruir Vallarta, lo que quiero decir que tenemos una responsabilidad, tenemos un privilegio de estar aquí, y la ciudad tiene un privilegio, pero una luz no se pone en una ciudad debajo de una cazuelita para que no brille. Tenemos que brillar, amén. Pero ¿qué es orar? A veces da la impresión, como en la piñata le decía a una hermana y a unos hermanos,
que han jugado la piñata, ¿se acuerdan en su infancia? Si había piñatas, para que sonrían. Nos ponen una ¿qué? Venda, y ya de entrada ya estamos sin ver. Nos dan un palo de la oración y decimos, ahí andamos, dale. Y pareciera que Dios desde el cielo está diciendo, no pierdas el tino. Pero a lo mejor hoy, si es el caso, algunas vendas van a ser quitadas y vamos a agarrar la oración para lo que sirve, porque hay cosas para las que no está hecha la oración. El agua, muchas gracias hermano Agustín, el agua, si alguien no toma agua, se muere, es vital. Pero si se le echo a mi carro no va a andar porque lo que ocupa es gasolina, aunque sea más valiosa el agua. Porque el agua no está diseñada para que los carros caminen, no es combustible. Para mi cuerpo es importante, ¿me estoy comunicando? Pablo va muy enfocado a hacer una labor y en el camino hay un estorbo, pero como que no estorba, pareciera que no estorba. Si nomás dice, estos hombres, vamos a la oración. Pero de repente vemos otra gente que sale y que se junta y que se hacen cosas en la ciudad y parece que no pasa nada y después viene confusión. Estamos como con los ojitos cerrados. Pero vamos a ver algunos principios probados en la Biblia de cómo sí usaron la oración. ¿Estamos de acuerdo? Hasta que un día Pablo se cansó, le desagradó y actuó, diga conmigo, actuó y le dijo, Espíritu, te mando que te vayas en el nombre de Jesús. Y se acabó y continuaron. Pero claro, los hombres los apresaron porque hay una lucha espiritual. ¿El que acecha quién es? ¿Pablo? No. Es el enemigo. Judas 1:20. Vamos a ver algunas escrituras. Vámonos rápido en la pantalla. Judas 1:20, por favor. Pero ustedes, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, en otras palabras, orando siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué es orar en el Espíritu? ¿Qué es orar siendo guiados por el Espíritu? Primera de Corintios 14:15, Pablo le está hablando a una iglesia que le dio mucha revelación respecto a los dones, respecto a muchas áreas muy importantes, la cena del Señor, pero como que había una situación ahí interesante y Pablo está enseñando y ahora nosotros aprendiendo. ¿Qué pues? Y dice Pablo, voy a orar con mi espíritu, con minúscula, con mi espíritu. La Biblia dice que es el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces está el Espíritu de Dios y está mi espíritu. Pablo dice, esto es lo que voy a hacer. Voy a orar con mi espíritu, pero también voy a orar con mi entendimiento. Voy a cantar con mi espíritu, pero también voy a cantar con mi entendimiento. Hay cosas que voy a cantar que voy a entender, pero de repente voy a hacerlo con mi espíritu, aunque mi mente no lo entienda. Hay una escritura que nos refiere que Dios, esas palabritas que no entendemos que dicen los bebés, es alabanza para Dios y es algo poderoso. Amén. Romanos 8:26 dice así: y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por o a través o en vez por nosotros con gemidos que indecibles. ¿Qué quiere decir un gemido? No entendemos, pero nuestro espíritu
siendo guiado por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios ora a través de nuestro espíritu, con nuestro espíritu. ¿Me estoy comunicando? ¿Bien? ¿Ya se me durmieron? No, usted no, pero su vecino sí. El Espíritu Santo intercede por nosotros de forma indecible e inexplicable, pero efectiva. Efectiva. Primera de Timoteo 2:1 dice así. Ya estamos aterrizando. Miren, antes de ir ahí, quiero enfatizar algo muy importante, porque hoy vamos a partir de hoy vamos a jugar a la piñata, pero sin venda, y cada palazo que demos va a ser certero o más certero. La oración no es que es también como el Señor lo dijo, pues estén allí y velen y manténganse y perseveren. ¿Y por qué oro? Por tus hermanos, por los santos, por los que predican el evangelio, porque mientras lo hacen se van a levantar los espiritualmente. Ahí es donde está la lucha. Ahí es donde está la lucha, que se desarrolla cuando tú y yo debemos de salir a predicar el evangelio. El Señor no nos mandó a hacer guerra espiritual. El Señor, cuando se fue, dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y estas señales seguirán. Id, haced esto, y lo que les seguirá es: echarán fuera demonios, sanarán enfermos. Todo eso se va a ir dando en el camino mientras estén haciendo el mandato, que es el evangelio de la paz. Claro que se le va a levantar oposición, porque el que acecha es el diablo, no el cristiano. El diablo va a lanzar una oportunidad de desobedecer a Dios, y yo digo: ¿me someto a Dios o me someto al diablo? Y Dios dice: sométete a Dios y resiste al diablo. Me someto a Dios. Hay muchos cristianos que piensan como que estamos: estoy resistiendo al diablo. No, te sometes a Dios y claro que estás resistiendo al diablo. Y el diablo irá de nosotros, pero como que hay cristianos que van huyendo tras el diablo, van corriendo tras el diablo, que van huyendo para hacer guerra espiritual. Y uno dice: ¿qué? El Señor nos mandó a predicar el evangelio. ¿Me estoy comunicando bien? Mateo 9:35, por favor. Gloria a Dios. La oración. Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, que descendió fuego del cielo porque oró al Señor, y de repente sentía que se acababa la vida y quería que se le acabara la vida. Pero ese hombre oró y dijo: Señor, y le dijo a su siervo: ve a ver. Parecía que nada pasaba. Oró una, otra, hasta que de repente el siervo le dijo: ve, una nubecita como la palma de una mano. Dile al rey que viene un aguacero. Amén. Y podemos y debemos orar. Yo también tenía mis preguntas y mis dudas. Es que ya oré una vez. Si vuelvo a orar por lo mismo, ¿es falta de fe? Yo también tengo esas preguntas. ¿O nomás yo las tengo? Y de repente, gracias a Dios, que recordamos y aprendemos que Jesucristo oró la misma oración 3 veces: Señor. O sea, era tanta su congoja, su presión, lo que estaba padeciendo antes de entrar a la cruz, que Dios nos dice después: es decir, toda ansiedad, todo eso, que lo debemos de traer delante de Dios y vaciarlo delante de Dios en toda oración y súplica. Y Jesucristo dijo: Padre, si quieres, si puedes, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la Biblia dice que Jesucristo volvió y oró las mismas palabras. Yo dije: ya está. No es por falta de fe, sino que a veces cuando oro también me estoy escuchando. Y Dios desde la primera vez nos escucha. Pero hay algo interesante, es decir, Él no ocupa 2 o 3 o 5 oraciones para que sea hecho, ocupa la primera. En el momento se usa la fe. Pero a Él le encanta que mostremos interés. Será otro tema ver por qué no hay oraciones contestadas.
si estamos empleitados, los esposos que no, es para los casados que no sabemos tratar bien a las esposas, pero es otro tema. Dice así, Mateo 9:35. Mire, hermano, hermana, si usted gusta esta noche, así repase rapidísimo los evangelios. Vea donde Jesús tuvo que ver con un demonio. Y usted se va a dar cuenta que no salió Jesús a buscar demonios, sino a predicar el reino de los cielos que se había acercado. Él iba a las sinagogas, que eran como las iglesias, y interesantemente había demonios. Pero él no dijo, te reprendo. No, él estaba hablando. Y cuando se levantaba un demonio, le decía, cállate y sal, porque también no quería que lo dieran a conocer. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Eso era lo que hacía. Y le traían endemoniados. ¿Y qué hacía? Lo sanaba. Pero no salió Jesús a buscar demonios. Yo no veo a un Señor Jesús haciendo guerra espiritual. Yo veo haciendo lo que después nos mandó que hagamos y dándonos el ejemplo. Salió a predicar el evangelio. Ese es nuestro reto. Y claro que el enemigo va a acechar, pero Dios dice, pueden estar firmes, apagar todos los dardos, acabar todo y quedar firmes. Y podemos ganar. Tenemos la palabra, nos conducimos en la verdad, nos mantenemos en la salvación, tenemos la fe, nos allegamos de fe y siempre listos para hablar el evangelio de la paz. Y cuando el diablo nos presenta una oportunidad de someternos a él, pero tengo la oportunidad de someterme a Dios, Dios dice, sométete a Dios, resiste al diablo y él huye. Y no lo sigas, déjalo, tú mantente predicando el evangelio, porque eso es lo que salva. Amén. ¿Me estoy comunicando bien ahora sí? El Señor entonces se da cuenta que hay multitudes, tuvo compasión de ellas. Le dice a los discípulos, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En el capítulo 10, entonces llamando a sus 12 discípulos que les había dicho, hay necesidad, tengo compasión, hay gente. Los llama, les da autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los empodera. Diga conmigo, yo estoy empoderado. Es que lo estamos. Él dijo, toda potestad me es dada. Y luego nos dijo que nos ha dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Así que nada me dañará. Y que lo escuche en mi mente y mi corazón, nada me dañará, porque la palabra de Dios me protege. Entonces nombra a los apóstoles, los escoge, los empodera. Y en el verso 5 del capítulo 10, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, discúlpenme que exagere, pero para comunicarme rápido, lo digo con respeto, pero estamos reflexionando. Les dijo, vayan y salgan y hagan marchas y hagan guerra. No dice, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis. Eso fue en ese momento. Después dijo, id a todo el mundo. Y mencionó Samaria, para que fuera claro, porque tenían en ese tiempo los judíos y los samaritanos aversión. Verso 7, y yendo empoderados, predicad. Y esta iglesia se tiene que levantar en el nombre de Jesús y hacer su tarea. ¿Cuál es tu tarea? Predicar. No en este púlpito, afuera, donde nosotros no podemos llegar, pero tú sí. Predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Me mandó a predicar, estoy predicando, estoy haciendo eso. En el camino de hacer mi tarea, sano enfermos, limpio leprosos, resucito muertos y echo fuera demonios. Porque el enemigo va a acechar y porque va a haber lucha mientras yo predico, no mientras yo lucho.
De gracia recibisteis, dad de gracia. Aterrizo con 1 Timoteo 2:1. Yo no sé si usted lee las noticias, pero usted está puesto aquí como un faro. Y no todas las cosas las activamos por la oración. Déjeme decirle, es decir, cuando Dios me dice como hombre, Salomón, como casado, ama a tu esposa, no me está diciendo que ore por ella, me está diciendo que la ame. Ahí no entra la oración. No hay forma. No es la llave para esa puerta. No es. La puedo meter y sacar, pero no voy a abrir. No es la llave. Cuando Dios dice, da y se te dará, no entro con la llave de la oración, porque no es. No se usa para eso la oración. Cuando Dios dice que ore, pues la llave de dar no es la de la oración, es la oración. Llaves correctas en puertas correctas. Buena frase, gloria a Dios. Exhorto, dice Pablo, o recomiendo ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quiénes? Por todos los hombres y las mujeres, porque el evangelio es para hombres y mujeres. Por los reyes o las autoridades y por todos los que están en eminencia, para que Vallarta viva, quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Yo no sé usted hasta cuándo se va a cansar, pero Dios quiera que muchos en esta noche digan, tengo que hacer algo. Claro, cuando yo expando el reino, salgo allá y trabajo con honestidad, con integridad, expando su reino es justicia, gozo, paz, no hago trampa, pero hay una cosa que sí es activada por la oración. Porque esto, verso 13, es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y fíjese, el cual quiere que todos los hombres y las mujeres sean ¿qué? Salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Yo no estoy diciendo que cuando nos vamos a venir a juntar aquí, todos, el Señor Jesús nos habla, yo sé que hay oración corporativa, es bíblico, pero también hay oración en el lugar secreto, cada quien. Pero cada uno debería hacer algo por su ciudad. Porque usted es faro, usted es la luz. Y si usted pierde su sabor, la sal es pisoteada, no vale. ¿Valdrá nuestro cristianismo? Debemos ser una iglesia militante. Pero no vamos a tirar vendados, no. Sabemos dónde se usa y vamos a aprender dónde no se usa. Para que nuestros golpes o nuestras oraciones, estaba usando el ejemplo de la piñata, sean efectivos. A veces, y estoy ya aterrizando, a veces usamos Babilonia, a veces usamos Egipto como sinónimos de mundo, de pecado, de lo diabólico. Pues aún en Babilonia requerían a un Daniel, aún en Egipto requerían a un José. ¿Usted cree que nuestras autoridades no requieren gente íntegra, gente de verdad que ame la ciudad, que ame el país? Porque hay otra gente que se corrompe, gente que escuche al Espíritu de Dios, no gente que escuche. Ahí debemos orar. Claro, preparamos a nuestros hijos como flechas, los lanzamos al futuro con nuestra preparación, pero también debemos orar. ¿Para qué? Para que tú y yo y Vallarta y Bahía vivamos quieta y reposadamente. El Señor confunda a aquellos que están envenenando esta bahía y que dé inteligencia a nuestras autoridades. Porque usted y yo estamos empoderados y nada nos dañará. Diga conmigo, nada me dañará. Así que no tenga miedo, porque usted manténgase en la verdad, use la fe, sepa que es salvo, manténgase en la justicia de Dios, pero abra su boca.
Amén. Cerramos. ¿Quién es el que acecha? El diablo. ¿Qué nos mandó a hacer nosotros Jesús? Hablar el evangelio que va a transformar a esos que están haciendo mal. También necesitan ser salvos. A veces yo no me atrevo, no nos atrevemos a hablar, pero deberían escuchar. Pero también debemos orar. De repente el pueblo de Dios estaba asediado y clamaban a Dios, y el Señor enviaba rumores y salían destapados huyendo. Ahí toma sentido cuando dice: no es con ejército o espada, sino por mi espíritu. Ay, hermano, ¿y Dios no sabe que tenemos necesidad? Sí, pero nos dice: quiero que ustedes activen el gatillo a través de la oración. Cuando yo oro, honro su palabra que me dice que. Amén. Y aquí es donde brilla la herramienta que se llama oración, usándola bien, con fe, en paz. Oren por nosotros, unos por otros, por los que hablamos el evangelio. Porque cuando hablamos el evangelio, el enemigo, mire, un día Pablo andaba en la isla, creo que de Creta, y empezó, y el gobernador o el procónsul, depende de qué versión lea, Sergio, le manda a llamar para escucharlo. ¿Y Pablo a qué fue? A hablar del evangelio al gobernante, que tenía un judío mago, falso profeta. Pero Pablo no fue por el judío mago falso profeta, no fue a echar fuera brujos. Pablo fue a hablarle del evangelio a la autoridad. El falso profeta se puso al estrado y a tratar de interrumpir, y Pablo entonces, dado que brincó el otro, dijo: hijo del diablo, te vas a quedar ciego. Y se quedó ciego. Y siguió hablando, y el hombre fue salvo, el gobernante. Quiero animarles que lo intenten. Es como hablar inglés. Nadie nace sabiendo hablando inglés, de los mexicanos. Y muchos no hablan porque no hablan. Y porque no saben hablar inglés, no quieren hablar inglés. Pero cuando no sabemos hablar inglés y queremos hablar inglés, hablamos inglés. Decimos unas tonterías. Pero mientras más tonterías decimos, cada vez menos decimos. Mientras más usted intente evangelizar y hablar con acciones, con palabras, de repente alguien va a decir: ¿sabes qué? Estoy enfermo. Usted está empoderado, sale a predicar y hay una necesidad y ora. Y si de repente se levanta oposición, tiene autoridad para echar fuera demonios. Fuimos mandados a anunciar. Así que perdón y amistad, levántate en el nombre de Jesús y oren unos por otros, y por nosotros, y por las autoridades, por las que no votamos, pero están, si usted quiere decirlo así. Pero Dios permitió que llegaran. El país necesita que el pueblo de Dios se levante, no en marchas, no en mítines, ahí en el lugar secreto. Y Dios recompensará en público. Amén. Vamos a ponernos de pie para gloria de Dios. Señor, te damos la gloria. Señor, la gloria es tuya. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Rey. A Él enaltecemos, a Él levantamos, y Él atraerá a todos así a Él. Jesucristo, te rendimos honor y pleitesía. Pedimos que tu paz se establezca, tu reino se establezca en esta ciudad. Al estar nosotros aquí, tu reino está establecido. Señor, que toda ola de violencia cese. Señor, dales mejores ideas, coordinación a nuestras autoridades, que aun que son malos los otros, que no pierdan su vida, pero Señor, dale su recompensa. Te los entregamos. También necesitan ser salvos. Ten misericordia. Dios,
Ayúdanos a ser efectivos en compartir tu amor, tu evangelio. Porque la gente necesita algo, pero no se ha dado cuenta que lo que necesita es a Jesús, el remedio de Dios. Dios, te estamos pidiendo por nuestros pastores, Pastor Saúl, su esposa Daisy, sus hijos, por el liderazgo de esta familia, de esta iglesia. Nos ponemos en la brecha por sus vidas. Guárdales, protégeles, bendíceles. Guárdales. Bendice a cada gobernante, a cada autoridad. Dales temor de Dios. Y te entregamos a esa gente que está practicando lo incorrecto, dañando a nuestra nación. Haz justicia, Dios justo. Engrandece tu nombre. Gracias porque tú nos guardas de tal forma que el diablo no nos puede tocar ni encontrar. Estamos escondidos, cubiertos con la sangre de Cristo, y nada nos dañará. Así que en tu palabra, que honramos, descansamos. Veremos maravillas y declaramos que esta es una bahía de paz. Dios, despiértanos, por favor. Tú lo hiciste con Zorobabel, tú lo hiciste con otros hombres en la Escritura. ¿Quieres hacerlo en nosotros, que así queramos? Yo quiero. Permítenos en este año hablar con denuedo tu palabra a todos, a todos, a todos. En el nombre de Jesús. Amén.